Bueno, pues esta ponencia es muy interesante por varias razones. Aquí hablamos de historia, de la historia que siempre nos cuentan. La historia siempre la cuenta el que gana. La historia siempre la cuenta el que gana. Y no suele ser verdad lo que es lo que suele contar el que gana, ¿no? Porque no siempre ganan los buenos. Entonces, claro, hay mucha tela en la historia que no sabemos, ¿no? ¿Sabían ustedes algo de una guerra que hubo en 1947, por ejemplo, en la Antártida? ¿Verdad que no? Pues hay un leak en la Antártida, sí. Cuando llegaron, pues yo sé que tú eres austriaca, cuando llegaron los aliados a Alemania, llegaron ahí y dijeron, ostras, faltan 2 millones de personas. ¿Dónde estarán? Y no se sabe. Y entonces mandan, si se sabe, lo sabe este señor, que para eso ha escrito un libro, que lo tengo ahí, y 2.000 científicos que se fueron 2.000 científicos se fueron en submarinos para Argentina, ¿no? Hablo de 2 millones de personas. Entonces se fueron, salió una expedición de Estados Unidos, terminada la guerra, sin un duro que estaban, y salió una expedición de 5.000 soldados cargados armados en un contingente armadísimo, y salieron para la Antártida y dijeron que iban a hacer planos, mapas, y la gente diciendo, ¿mapas? ¿Con la que está cayendo aquí mapas? Entonces volvieron, al cabo de, tenían dinero ilimitado, no le quiero fastidiar el tema, pero bueno, él le va a dar el detalle, que es el que se lo ha dicho todo el mundo, porque sus libros son muy conocidos. Volvieron, al cabo de tenían 8 meses para ir allí a hacer mapas, y a los 2 meses vinieron con todos los barcos, un montón de aviones fastidiados, los barcos abollados por todos lados, 1.500 soldados muertos, 1.500 bajas, y llegaron a Estados Unidos y dijeron, pero ¿qué ha pasado aquí? Y dijeron, no, allí no hay nadie, allí solo hay pingüinos, simplemente que hemos tenido bajas por accidentes. Entonces le llamaron la guerra de los pingüinos, que dijeron, coño, los pingüinos, como vienen los pingüinos este año, ¿no? Pues la persona que nos va a dar la charla fue el que denunció, un gran estudioso de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que realmente no nos hemos enterado allí, que pasó, y ya digo, autor de muchos libros que los tiene allí. Él es una persona que desde luego hay que estar pendiente, porque él habla muy rápido, él es profesor de escuelas de negocios y su hobby es ser, quizá, yo diría, el mejor historiador, el que más sabe en estos momentos en España sobre la realidad de lo que tenían los alemanes, los nazis, y lo que pasó realmente en aquella Segunda Guerra Mundial. Su conferencia es Tecnología oculta de la Segunda Guerra Mundial, y les dejo con Felipe Batalla. Muchas gracias, Miguel. Bueno, después de este panegírico que ha hecho Miguel sobre mí, ya no sé qué más añadir. Bueno, ante todo quiero agradecer sobre todo el esfuerzo de Miguel por estas 2 jornadas tan interesantes. Creo que es un hombre muy valiente, porque está tocando temas que son complejos y son temas que no son para cualquiera, y eso es muy de agradecer. Por lo tanto, ante todo, vaya para mí mi respeto. Efectivamente, como hobby, yo no soy historiador, lo que pasa es que me he dedicado porque me gustaba, ya desde muy temprana edad, me gustaba todo lo referente a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial concretamente, y a la Primera también, y creo que muchas de las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial explican también muchas de las cosas que están pasando en este momento. Es decir, creo que hemos de conocer mejor qué pasó en ese conflicto tan terrible, y sobre todo alejarnos de muchas ocasiones de lo que es la versión oficial. La versión oficial pues está escrita, como él decía muy bien, por los vencedores, por lo tanto esto es un tópico, pero quien escribe la historia pues lo escribe, digamos, a su manera, quizás sin relatarlo todo, quizás sin llegar a según qué detalles, y desde luego ocultando muchas cosas. Por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido, me he apartado un poco de los caminos habituales,
Digo esto porque hay muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, hay libros muy buenos sobre la batalla de Normandía, sobre Creta, sobre la batalla de Rusia, sobre el Pacífico, es decir, creo que no tengo nada que aportar ahí, pero sí que me he querido meter en terrenos que no son habituales. Y desde luego lo que es en lengua castellana seguro que es, no sé si hay alguno más, pero desde luego no hay mucha más literatura sobre todos estos asuntos. Por lo tanto, creo que en esto hemos iniciado un camino muy interesante de apertura hacia nuevos caminos explicativos de lo que pudo pasar realmente en aquella contienda. Bien, ¿el guión cuál es? Haremos unos antecedentes muy rápidos, un poco a ver de dónde viene todo esto. El proyecto atómico alemán, Cronos y un resumen. Es decir, como él comentaba, efectivamente hubo en Antártida, y es uno de mis libros, una batalla en el 47. Lo que pasa que he preferido, por un tema de tiempo, dedicarme a dos de los temas que también toco en mis libros. Uno es el proyecto atómico alemán, la bomba atómica alemana que se dice, y otro es Cronos, que es sobre la tecnología exótica que tenían los alemanes en aquella época. Y haremos un pequeño resumen. Antecedentes. Ante todo, deciros que en mi caso, exacto, yo soy hombre de empresa y profesor, es decir, yo vengo del mundo de la empresa, durante más de 20 años he trabajado en grandes compañías, tanto en España como en el extranjero, he trabajado en Oriente Medio, he trabajado en Inglaterra, he trabajado en España pues para compañías muy importantes, tanto españolas como extranjeras, por lo tanto conozco el cómo funcionan las empresas y debido al método, digamos, de funcionamiento de las empresas y el cómo yo he podido investigar al consumidor en muchos de sus comportamientos ante un producto, me ha llevado a investigar también la historia desde ese punto de vista. Es decir, yo lo que he aprendido es el método en las empresas para poder investigar algo. Siempre he tenido curiosidad por la Segunda Guerra Mundial, es decir, por la primera también, lo que pasa de la Segunda Guerra Mundial quizás ha sido más mi especialidad y de alguna forma pues me he volcado más sobre ella. También he tenido la suerte, ya desde pequeño, de haber conocido gente que realmente estuvo en el conflicto, en ambos bandos, Y luego en la escritura de mis libros pues he dedicado mucho tiempo a hablar con excombatientes, con personas que estuvieron de alguna forma relacionadas con los proyectos que aquí comento, y que me dieron información de primera mano, que es información que efectivamente no está en los libros, vamos a decir, oficiales. Con lo cual toco aspectos no conocidos o muy poco conocidos. A ver, alguna vez se ha hablado del tema atómico alemán, alguna vez pues, se ha escuchado, se ha podido hablar a lo mejor pues, de según qué naves, según qué cohetes, según qué tipo de armamento tenían los alemanes muy específico. Y el resultado de todo esto son los libros. El primero, que es Operación Hagen, que es donde trato todo el tema de la bomba atómica, el proyecto atómico alemán. Luego Antártida 1947, que decía antes Miguel. Luego tenemos Cronos, que es del que hablaremos luego de esa física exótica. Y os presento como primicia, que saldrá en primavera, el Colony Balder 555, que es toda una historia que he estado buscando de lo que pudo pasar en Sudamérica y que no ha sido explicado todavía. Entonces os pongo como primicia la portada del libro, que ya la tengo, y sobre el cual he estado trabajando pues, más de 2 años, hablando con gente que estuvo en aquel momento en Sudamérica. Y vamos a ver, pues, o yo por lo menos voy a relatar lo que creo que sucedió en Sudamérica y que repito que no está explicado. Hay informes confidenciales americanos e ingleses que hablan de movimiento de tropas alemanas en Sudamérica, hablan de 14 fortalezas alemanas en Sudamérica conectadas entre sí, entre Brasil, Argentina, Chile, y es un tema muy interesante y es un tema que apenas se habla de él. Entonces este libro recoge hasta donde yo he podido saber sobre todo este asunto. Bien, vamos a entrar en el proyecto atómico alemán. Bien, siempre se ha dicho que Alemania sufrió una especie de pérdida intelectual y de ciencia desde el momento que en el año 33 Hitler sube al poder y los judíos empiezan a salir en masa, sobre todo aquellos judíos que tenían la posibilidad de hacerlo. Estoy hablando de actores de cine, estoy hablando de escritores, estoy hablando de científicos. Aquí tenéis a Thomas Mann, Bertolt Brecht, Einstein, Peter Lorre, Konrad Veidt y Kurt Beuys. Todos ellos eran judíos. Estos hombres pues se marcharon de Alemania en aquel momento y siempre se ha dicho en la historia oficial que aquello se convirtió en un páramo, por lo tanto no hubo ningún tipo de avance, aquello fue un retroceso muy fuerte. Yo personalmente creo que esto habría mucho que hablar sobre esto, porque los hechos parecen decir lo contrario. Fijaros que no solamente el avance fue tremendo en todos los campos, sino que la capacidad inventiva alemana parecía no tener límite. Los de Arno Brecker en tema de escultura, Hans Halber, que era un gran actor, Wilhelm Furtwängler, que era un gran director de orquesta, Karl Böhm, Sarah Leander, Paul Krieger, Leni Riefenstahl, en fin, gente que todos hemos oído hablar de ellos, pero que realmente, aparte de Leni Riefenstahl, por los reportajes que hizo políticos en su momento, realmente de los demás, pues se oye algo, pero no se habla demasiado. Y muchos más que hubo, O sea, esto es un aspecto, vamos a llamarle cultural, en el aspecto social incluso, en el aspecto pues filmográfico, Por favor. También en la ciencia los avances y los científicos involucrados fueron de primer nivel. Hablamos de Werner Heisenberg, que fue premio Nobel, con su teoría de incertidumbre, Manfred von Ardenne, que fue un científico con más de 600 patentes de primer orden, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Otto Hahn, y luego el Instituto de Física Kaiser Guillermo en Berlín. Este Instituto de Física es muy curioso porque cuando analizas la historia,
Por ejemplo, la batalla de Berlín fue una batalla que militarmente no tenía demasiado sentido. Es decir, Berlín en sí mismo no era demasiado importante. Podía ser más un tema simbólico. Sin embargo, hay un libro de Anthony Beevor que se llama Berlín, que es la batalla, y es el único libro que habla que la batalla de Berlín fue una toma atómica. Es decir, los rusos cuando entraron en Berlín, el primer barrio que tomaron fue el barrio de Dahlem, Berlín-Dahlem, donde estaba ubicado el Instituto de Física Kaiser Guillermo. ¿Para qué? Lo desmantelaban totalmente mientras la batalla continuaba y se lo llevaban todo a Moscú en aviones, directamente. O sea, el NKVD, que era la policía secreta, acordonó toda la zona. Los científicos que aún quedaban en el instituto fueron evidentemente detenidos y fueron llevados junto con toda la maquinaria a Moscú rápidamente. La batalla continuó, luego terminó y ya está. Pero esto es un detalle que mucha gente pues no conoce. Del mismo modo, cuando se habla del tema alemán, es muy curioso decir que una de las cosas que siempre a mí me llamó la atención es porque a partir de la batalla de Normandía, el desembarco de Normandía, es una batalla de tiempo. O sea, si observas bien los combates, las batallas que hubo, ahora se ha celebrado, por ejemplo, el 67 aniversario de la batalla de las Ardenas, 16 de diciembre del 44. Y es muy curioso como ver que fueron batallas de desgaste para ir ganando tiempo. Claro, ¿tiempo para qué? Seguramente para poder desarrollar muchos de estos principios que comentaremos. Sí. Fijaros que en desarrollos tecnológicos aplicables en múltiples campos podemos tirar, por ejemplo, Konrad Zuse y sus computadoras Z 3 años antes que la ENIAC aliada. Es decir, ellos ya trabajan con un computador que era programable, llevaba teclado y podía hacer unas operaciones de altísimo nivel y muy complejas además. Werner Heisenberg, que comentaba antes, su mecánica cuántica matricial, y premio Nobel por su principio de incertidumbre. El doctor Otto Hahn y la fisión nuclear, Werner von Braun, que lo conocerán todos por el tema americano, el proyecto lunar, etcétera. Doctor Efren Sanger y la matemática Irene Brett, que fue su mujer, y su Silver Vogel, que era un bombardero suborbital, que estuvieron a punto de ponerlo en marcha. Ernst Röska, el doctor, y su microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un desarrollo alemán totalmente. Y Manfred von Ardenne, que hemos visto antes una fotografía, también con más de 600 patentes y que incluye un microscopio electrónico, tecnología médica, tecnología nuclear, física de plasma y tecnología en radio y televisión. Muy bien. Adelante. Aquí tenemos algunas fotos originales, donde ahí podéis ver el ordenador Z4 trabajando en el año 43. Fijaos que lleva un teclado. O sea, fue una primicia en aquel momento. Hay una réplica de él en un museo en Múnich, porque quedaron destruidos en la guerra. De hecho, uno se lo llevaron los rusos y otros se lo llevaron los americanos. Y hay una réplica en Múnich, que se puede ver. Aquí tenéis centrifugadoras de uranio, tenéis espectrógrafos de masa y separador electromagnético, un ciclotrón en Berlín en el 45, ultracentrifugador y separador de isótopos. Todo esto es para todo el tema atómico. Muy bien. ¿Qué más se desarrollaron estos señores? Bueno, en el año 35 hasta el 44 Alemania inició la programación televisiva de forma regular. Supongo que pocos saben esto. Pero es cierto, hasta el 44 hubo programas sobre todo para tropas, para para soldados que estaban en hospitales, y hubo, evidentemente, estamos hablando de programas de tipo variedad, programas a ver sin más énfasis, ¿no? Pero había programación regular televisiva. El Ziel era 1229 Pampir, que era la mira nocturna, una mira infrarroja, que es un desarrollo alemán. El Himmelstürmer, que era esa mochila con la cual un tío puede volar. Ustedes habrán visto esto más de una ocasión. Esto es un desarrollo alemán. Y se dice que la batalla de las Ardenas precisamente se llegó a utilizar, y lo utilizaban los zapadores, para poder saltar sobre trincheras y poder subir, o sea, a zonas que les interesaban. Con este aparato se podían dar saltos de casi 200 metros de longitud. Placas vitrocerámicas, esto que tienen ustedes hoy en la cocina, esto viene de los submarinos alemanes, por ejemplo, porque en un submarino usted no puede encender fuego, te queda sin oxígeno, está quemando oxígeno. El round film en 3 dimensiones, ya los alemanes hicieron varias películas en 3 dimensiones, que además han sido halladas hace cosa de medio año. Gasolina sintética, a través del carbón. Penicilina sintética 3065, por tanto se puede hacer sintética, que no la hagan es otra historia. El joystick que utilizamos en los videojuegos es un desarrollo alemán para guiar los cohetes y misiles. El misil HS-293 guiado con cámara de televisión, por tanto podías ver la imagen hasta que chocaba con el objetivo. Aviones a reacción y helicópteros colibrí. De hecho se llegaron a fabricar 2000 helicópteros, o sea, fue la primera vez en el mundo que se hizo producción militar de helicópteros. Diseños y pruebas de vuelo de discos volantes con diferentes sistemas de propulsión. Cuando se habla de discos volantes todos pensamos en los famosos platillos volantes. Yo tengo un contencioso con el amigo Miguel sobre este asunto porque para mí son totalmente terrestres. Él evidentemente, pues, en parte sí y en parte no. Y muchas veces pues, lo hemos comentado, ¿no? Pero una nave voladora de forma discoidal no es nada extraño, De hecho hay patentes alemanas ya en los años 20 de naves discoidales, es decir, que no tiene nada que ver con extraterrestres. Otra cosa es lo que nos han vendido a partir del año 47. Y la bomba atómica, ¿de acuerdo? Que sería un poco el tema. Adelante, por lo tanto todo esto indica hacia arriba. Aquí vemos algunas fotos de cosas que hemos comentado. Los Juegos Olímpicos de Berlín ya habían cámaras de televisión, por ejemplo, ordenador binario Z1, el primer ordenador que hizo ya en los años 30, con Zuse, primer microscopio electrónico en el año 40, televisión FE1 en septiembre del año 35. Estos son los sistemas Vampir de visión nocturna, esto en un carro Pantera, y aquí en un Stungewehr 44 montado para un infante.
Y luego tenéis aquí primer magnetófono, audio y vídeo del año 42. Esto lo utilizaban ya las SS. Por lo tanto, fijaros hasta qué nivel llegaban. Todo esto difícilmente se sabe y es muy difícil encontrar fotografías de este tipo. Pero bueno, vas buscando y al final pues aparecen cosas. Bien, vamos a hablar del proyecto atómico. Adelante, ves bajando. Hubo un proyecto atómico oficial, por favor, que lo llevaba Albert Speer, ¿de acuerdo? Este era, digamos, el que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía, en fin, ahí no habían dudas. Luego hay un proyecto atómico no oficial, que lo llevaba el doctor Wilhelm Ohnesorge, que era el ministro de Reichspost, el ministro de Servicio Postal, y la Wehrmacht. Y luego otro proyecto atómico no oficial, que lo llevaba el doctor ingeniero general de SS Hans Kammler, la Luftwaffe y las SS científicas. ¿Qué pasó con el primer proyecto atómico oficial? No hay ningún resultado operativo. De hecho, los científicos fueron capturados después de la guerra que estuvieron involucrados en este proyecto. De hecho, ellos no pasaron de los ciclotrones, empezaron a hacer alguna cosa, pero no fueron más allá. Sin embargo, los otros dos proyectos que hemos visto en rojo se unen en un solo proyecto atómico alemán. ¿Quién lo lleva? El doctor ingeniero general SS Hans Kammler, del cual se sabe muy poco, es un personaje real, evidentemente, y se sabe muy poco, era de las SS, evidentemente. Y además era un hombre que a partir del 20 de julio, cuando hubo el atentado a Hitler en Rastenburg, él tomó todas las riendas de todos los proyectos ultrasecretos militares que Alemania estaba llevando en aquel momento. Y el hombre en cuestión de meses dio un impulso a todo brutal. O sea, no quiero ni pensar si este hombre hubiese estado a partir de septiembre del 39 al cargo de todo esto. No sé dónde hubiesen llegado. Resultados. Separación efectiva y refinado de uranio enriquecido 235, básico para la bomba atómica. Se llegaba a hacer una bomba atómica operativa de uranio desarrollada por el doctor Seufert de Nordhof y una bomba operativa de plutonio desarrollada por el doctor Stetter en Innsbruck, en Austria. Por lo tanto, ellos llegaron realmente a algo. Esto es muy curioso porque es un mapa, como ven, de Manhattan. Sí, por favor. El problema a nivel tecnológico al que llegaron los alemanes es este plano de Manhattan, donde se han calculado los efectos calóricos de una explosión nuclear y los anillos concéntricos de la expansión explosiva. La bomba calculada es de 18 kilotones. Este plano es del año 42 y fue realizado por las SS científicas y la Luftwaffe. Pero la pregunta es, ¿cómo y para qué se puede calcular algo así si nunca llegaron a la bomba atómica? Y según la historia oficial, Alemania nunca pasó de unos desarrollos muy simples y primitivos tecnológicamente hablando. Esto se ha sabido hace poco, durante la toma de Sebastopol en el 42, y según se ha sabido recientemente tras analizar los inmensos búnkeres rusos, se sabe que los alemanes utilizaron obuses combinados, lo que llamaríamos bombas sucias. O sea, combinaban una parte de isótopos con explosión convencional. A través de dos grandes morteros, el Karl y el Thor, que lanzaban unos obuses de 2,5 toneladas. Entonces esto llegó a reventar todos los búnkeres rusos en Sebastopol, que eran brutales. En julio del 43, durante la batalla de desaliente de Kursk, una batalla de tanques brutal que hubo en Rusia, un solitario de la Luftwaffe lanzó una bomba que mezclaba explosivo convencional y atómico a 150 kilómetros al sudeste de Kursk. Hizo desaparecer de la faz de la tierra a 19 regimientos blindados soviéticos. Les cayó una bomba atómica encima que lo desintegró. El 12 de octubre del 44 se realizó una prueba atómica en la isla de Rügen, al norte de Alemania. La explosión dejó sin luz y sin teléfono todo el norte del país y fue captada por los sismógrafos en Suecia. El periodista italiano Luigi Romersa, enviado por el Duce, fue testigo de la explosión como invitado por las SS científicas. Como consecuencia, porque Mussolini tenía muchas dudas y él quería saber si realmente los alemanes habían llegado muy lejos, y envió a este Luigi Romersa, que era un científico, además periodista, y era un hombre pues que sabía mucho de temas militares, y los alemanes demostraron no solamente la explosión atómica en Rügen, sino varios desarrollos que habían llevado a cabo. Entonces, en aquel momento Mussolini pues volvió otra vez a la carga, por decirlo así, e hizo un discurso en Milán, que era el discurso de la Riscosa, donde él volvió otra vez a comprometerse con Alemania para continuar la lucha. El caso de Luigi Romersa, decirles que es un tío de primera categoría, que decir que no es ningún tonto ni ningún bromista, es decir, un hombre que de alguna forma lo que explicaba es lo que vio, y de hecho él lo explicó en un artículo que publicó una revista militar a principios de los 50, donde explicó pues lo que él vivió en Rügen en aquel momento, con todas las SS científicas, los búnkers que habían. Aquí tienen ustedes con la entrada de un búnker que hay en la isla Rügen, todavía alemán, original, y él estuvo allí, que es decir, que él explicó lo que pasó ese día, y efectivamente los sismógrafos captaron en Suecia la explosión y dejó sin luz, como dice aquí, sin teléfono, todo el norte de Alemania. Si Alemania disponía de un arsenal así, ¿por qué no lo utilizó? Esta es la pregunta que surge inmediatamente. Oiga, si es la bomba atómica, ¿por qué no lo utilizan? Entonces, hay varias razones. Primero, el número limitado de ingenios nucleares. Es decir, no tenían varias bombas atómicas, a lo mejor tenían 2 o 3. Hasta finales del 44 no se comprobó el alcance de la explosión. Es decir, habían bombas, digamos, mezcladas, como decíamos antes, pero una bomba atómica realmente operativa nunca se había probado. Y he de deciros que, y esto lo explica Otto Skorzeny en una de sus memorias, que el Führer tenía muchas dudas de qué podía llegar a pasar con una bomba atómica, realmente qué desastre podía llegar a causar.
El lanzamiento sobre una ciudad y su no explosión hacían que pudiese caer en manos enemigas. Claro, cuando la bomba cae no explota, esto cae en manos enemigas, por lo tanto perdemos un ingenio muy importante. Una arma atómica ya estaba desfasada por los estándares científicos alemanes del momento. Esto puede parecernos increíble, pero en aquel momento la bomba atómica era algo que ellos ya tenían más que superada y lo veremos en Cronos. Y se apartaba de la cosmovisión política de Hitler, es decir, Hitler no buscaba esto, aunque nos pueda parecer increíble. ¿Qué sucedió entonces? La misión atómica. Si ustedes cogen un mapa, y ven, Christiansen fue la última base más meridional que tenían los alemanes y que estaba en Noruega. Hasta Nueva York son 5.500 kilómetros. Sin embargo, ustedes cogen desde Turingia, Praga, hasta Tunguska, ustedes tienen 5.500 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que Alemania en aquel momento puede llegar a Nueva York o puede llegar a Tunguska. ¿Qué hizo Alemania? Se decidió por Tunguska. Ustedes han oído hablar mucho de Tunguska, esa explosión que hubo en 1908, que ahora comentaremos. El avión elegido fue un Heinkel 177, que era un avión estratégico alemán que podía alcanzar esa distancia sin ningún problema. Aquí hay varias fotos. Ese es el avión original que ven arriba, destruido en la base de Letov en Praga. Y si se fijan en esta foto que aparecerá ahora, ese avión fue modificado en su bahía de bombas para albergar una bomba de 5 toneladas, que es lo que pesaba una bomba atómica en aquel momento. Estas son fotos originales en Letov. Y el avión está destruido después de un ataque aéreo que hubo. Sí, por favor. Resultado. Ellos lanzaron la bomba en Tunguska, ahora lo comentaremos. Durante varios días se paralizó la ofensiva soviética hacia el corazón de Alemania. Es decir, realmente sí que se paró la ofensiva, o sea, y los rusos iban pues atravesando Polonia y hacia Alemania, y de repente se separaron, estuvieron varios días parados. El mismo día, el 23 del 2, que es cuando sucedió ese bombardeo atómico alemán, el 23 de febrero, Goebbels, en nombre de Führer, dio un discurso por radio donde pedía perdón a Dios por el arma devastadora que acaban de utilizar, pero prometía la victoria final. Esto está grabado, esto es original. Tras meses sin visitar el campo de batalla, Hitler se personó en el frente del Oder, en la que sería su última visita a las tropas. Se mostró contento y animado. Y a la vista de que no había más bombas como aquella, Stalin ordenó reanudar el ataque con más intensidad sobre Berlín. Esta es una de las fotos de Hitler en el Oder. Aquí tenemos fotos de las bombas originales y luego cómo fueron pintadas por los americanos. A mí siempre me llamó la atención estos colores tan curiosos, el color este azul eléctrico y la Fatman, la bomba de plutonio, la pintaron como una abeja. Si ustedes se fijan en esta fotografía, que es la foto original todavía alemana, verán que detrás pone una G, que es Gefahr, peligro. Esto era una normativa militar en cualquier explosivo alemán. Entonces, aún aquí conserva la G original hasta que luego fue pintada. Incluso hay un artículo en Der Spiegel, sí, por favor, donde pregunta, ¿uranio alemán sobre Hiroshima? Y esto es de los años 60, me parece, si no me equivoco, este artículo. ¿Vale? Con lo cual ya habían, 96, perdón, con lo cual ya habían algunas dudas de qué realmente cayó sobre Hiroshima. Yo siempre he defendido que las dos bombas atómicas que se lanzaron sobre Japón eran bombas alemanas capturadas. Curiosidades, vamos a la Tunguska. En 1908 se dice que hubo aparte de que hubo mucho meteoro, digamos, sobre varias partes del mundo, se dice que sobre Tunguska cayó algo que hizo una explosión brutal. Entonces, aquí vamos a ver varias fotos, 1908, 1927 o 1945, ¿vale? En los tres casos. Fijaros que la devastación es brutal. Sigue, por favor. Esto se ve todo fatal. 20 años después de la explosión. Porque claro, esto se supone que son fotos que hizo un explorador, que ahora veremos su fotografía, se llama Kulik, que lo mandaron los soviéticos a esa zona para ver qué había pasado. Y esto es Tunguska ya recuperado en los años 90, si no me equivoco, y donde, bueno, en teoría el bosque ha vuelto otra vez a su estado normal. Por favor. Sin embargo, si nos fijamos en un detalle muy importante, el 18 de 5 de 1980 hubo una explosión volcánica de una potencia de 24 megatones. Esto fue en el monte St. Helen, en el estado de Washington. No sé si les suena esto, todo es relativamente reciente. Desaparecieron casi 500 metros de la cima, o sea, una montaña de casi 3.000 metros bajó a 2.500. 60 kilómetros cuadrados se vieron afectados de forma directa y casi 600 de forma indirecta. La velocidad de la avalancha llegó a los 483 kilómetros por hora. La temperatura fue de 700 grados, la altura de la nube 25 kilómetros y la profundidad del cráter 635 metros. Esta es una foto reciente, digamos, al poco de la explosión. Esto fue el año 83, o sea, 3 años después. Luego estos me parece que son 9 años después. Y finalmente ya 14 años después está todo recuperado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando cae una explosión atómica, y esto es un efecto comprobado científicamente, hay una recuperación de la flora muy rápida. Quizás el átomo tiene esta característica, no sé. Pero parece que la cosa es muy rápida. Entonces, ¿qué pasó aquí?
Desde mi punto de vista, lo que sucedió es que Tunguska, lo que sin discutir que en 1908 pudo pasar ahí una explosión, eso yo no voy a discutirlo, sí que es verdad que hubo otra explosión, una segunda explosión, que fue la que realmente no nos importa, que fue ese bombardeo alemán que lanzó el 23 de febrero sobre Tunguska esa bomba. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Stalin sabía que ya comenzaban a haber vuelos espías norteamericanos sobre territorio soviético. Es decir, ya en aquel momento habían aviones que volaban a mucha altitud y que fotografiaban Rusia. Stalin no puede mostrar debilidad ni demostrar que Alemania acaba de asestarle un golpe de aviso a todo el frente aliado. Stalin unió un famoso misterio de 1908 con la bomba que acaba de lanzar Alemania. Lo que podrían fotografiar los americanos son los restos de la explosión de 1908, nada más. Entonces, Stalin utiliza un personaje digno de película de Hollywood, Leonid Kulik, como la persona que hace las fotos en el año 27, supuestamente. Por favor. Aquí está Stalin y aquí una foto del amigo Kulik. A partir de aquí las fotos que aparentemente hizo Kulik están hechas en el 45-46 y de ahí la enorme devastación que muestran. Es decir, no puede ser que del año 1908 hasta el 45 no haya recuperación de esos bosques. Es decir, es imposible. Por lo tanto, que dice que estas fotos son del año 45 y responden a la explosión nuclear alemana. Los comunistas usan el trucaje en fotos desde la Revolución de Octubre. Nada nuevo para ellos. Es decir, hay cientos de ejemplos de fotos retocadas por los rusos donde aparece gente, desaparece gente. Por lo tanto, no tenía nada de extraño el retocar. Os diré también otra cosa. Cuando se supone que este hombre fue en el año 27, en aquel momento había una guerra civil en Rusia. Sí, tira para atrás, por favor. Había una guerra civil en Rusia, por lo tanto llegar hasta Tunguska no me puedo ni imaginar, porque llegar hoy es dificilísimo. En el año 27 con unos trineos y de cualquier manera creo que era punto menos que imposible. Sin embargo, se supone que este hombre lo hizo. Yo tengo serias dudas. Por favor. Esta es una noticia de Washington Post fechada en junio del 45, donde se indica el descubrimiento de un inmenso aeropuerto militar alemán en Noruega, donde comentábamos antes en Christiansen, cerca de Oslo, con 40 bombarderos gigantes de largo alcance preparados para bombardear Nueva York. ¿Llevaría la bomba atómica también en ese vuelo? Aquí tienen la noticia. Otra noticia que aparece en el London Daily Telegraph, fechado en agosto del 45, donde se indica el miedo que había en Inglaterra, en el año 44 ya, sobre una posible bomba atómica alemana que podría haber sido lanzada sobre las Islas Británicas en agosto del 44. ¿Por qué temen algo así si Alemania nunca llegó a nada en el terreno nuclear? ¿O sí? ¿Qué quiere decir con todo esto? Que de alguna forma se nos ha ocultado una buena parte de lo que debió pasar en aquel momento. Tenemos lo que sería todo el análisis, digamos, oficial, a partir de Albert Speer, donde se supone que no consiguieron nada. Sin embargo, toda una parte donde sí que consiguieron algo y que llegaron a lanzarlo. Si se lanzó sobre Tunguska fue porque pararon un aviso. Es decir, Hitler, ¿qué pensaba en aquel momento? Que si yo lanzo esta bomba aquí, los rusos avisarán a sus aliados americanos y de alguna forma querrán negociar con nosotros. Os recuerdo que en aquel momento Alemania estaba muy mal en el año 45, por lo tanto era una forma de intentar esa negociación. Evidentemente Stalin en ningún momento dijo eso, que había caído una bomba atómica sobre su terreno, su territorio, y lo que hizo fue esperar a ver si había más bombas. No las hubo y en aquel momento ya se lanzó a toda velocidad sobre Berlín y la guerra ya terminó. Por lo tanto, desde luego todas estas noticias son reales. Ya daban a entender que se sabía mucho más de dónde estaba Alemania en aquel momento de lo que en realidad nos han hecho creer. Yo también creo otra cosa importante, cuando se habla de cohetes y se habla de la V2, la V1, el Messerschmitt 262 a reacción o el Comet, nosotros conocemos todos estos artilugios porque salieron a la guerra. O sea, yo estoy convencido que si esos aviones y esos cohetes no hubiesen salido nunca a la guerra y hubiesen quedado en la mesa de dibujo de los técnicos, hubiesen sido americanos perfectamente, hubiesen sido americanos. Por lo tanto, que sepamos que son desarrollos alemanes no es ni más ni menos que es porque llegaron a entrar en combate. Si no lo hubiésemos sabido, estoy convencido de ello. Adelante. Cronos. Muy bien. Esto es otra historia. Cronos, a ver, cuando estás investigando todos estos temas, es como una madeja. Vas tirando el hilo y van saliendo cosas. Salió el tema de la Antártida que comentaba antes Miguel, y también salió este asunto, incluso lo de Sudamérica que he comentado antes. El tema Cronos es muy curioso porque, a ver, si decimos que el avance científico en Alemania fue intenso e innovador, se huía y se rechazaba la llamada física judía y sus principios. Era una física nacionalsocialista. Es muy curioso, pero había que ser nazi para entender ese tipo de física, porque era realmente exótica, muy radical y muy arriesgada. Eran otros paradigmas científicos. Por ejemplo, ellos ya trabajaban con vórtex, trabajaban con agujeros negros en el espacio. En fin, había millones de cosas muy revolucionarias ya en aquel momento. Todo esto a mando del general Kammler, que hemos comentado antes, el máximo responsable de los proyectos secretos. Aquí una foto del amigo Kammler. Muy bien. El general Kammler disponía de un centro de investigación que era el más adelantado del mundo. Se denominaba Kammlerstab y estaba orientado a los proyectos más arriesgados. Era lo que llamaríamos un think tank, es decir, él lo que hacía fue reunir a los mejores cerebros de aquel momento en Alemania, e incluso en países, digamos, que colaboraban con ellos, y los reunió en este think tank, que era el Kammlerstab. Es muy curioso porque Kammler no elegía a sus científicos en función de su fe política, o sea, nos olvidamos de esto. Es posible que con él trabajase gente que no fuese nazi, ni mucho menos, pero los escogía por su capacidad técnica, lo que nos demuestra un pragmatismo absoluto y unas ganas de conseguir objetivos mucho más que gente que fuese realmente o viviese en la fe nacionalsocialista, ni muchísimo menos.
Y el Kammerstadt tenía su base centrada en Praga, en las instalaciones de Skoda, en el protectorado de Bohemia y Moravia. Esta fue una zona donde apenas había bombardeos, en una zona donde se podía trabajar bastante tranquilo. Y además os diré una cosa, la fábrica Skoda participó en el esfuerzo alemán con, yo diría que la mitad de la artillería que utilizó Alemania en la Segunda Guerra Mundial venía de Skoda. Fabricaban muy buenos tanques y además tenían un sistema, todo el tema de artillería muy bueno, y luego tenían una excelente óptica, por ejemplo. Con lo cual esto fue muy importante para todo el esfuerzo alemán. En documentos militares alemanes de enero del 42 se habla de un proyecto ultrasecreto llamado Tor, que en alemán quiere decir puerta, que a partir de agosto del 43 se subdividió en dos proyectos, uno llamado Cronos, Dios griego del tiempo, y el otro Lenta Entrega, que es que importa la luz. Son nombres muy curiosos y sugerentes para un proyecto militar, pues estaremos de acuerdo que puerta, tiempo y alguien que lleva la luz, como mínimo son nombres que se apartan de lo que sería la tecnología militar habitual. Y lo más relevante es que todo el proyecto estaba bajo el epígrafe Kriegszeichen, o designio para la guerra. Ese epígrafe apareció, si no me equivoco, en otro proyecto alemán. Quiere decir que un proyecto bajo este epígrafe no tiene ningún tipo de limitación. Es decir, hay que conseguir el material como sea. Hay que llevar a cabo esto como sea. Y el resultado de este proyecto fue una máquina llamada Die Glocke, o la campana. A ver, aquí os pongo lo que podría haber sido esa máquina, sobre todo la de abajo, no la de arriba, que es una fantasía. Pero la de abajo sí que puede ser mucho más parecida a lo que debió ser. Ahora comentaremos. Es una máquina, como veréis, con esa forma campana, y de ahí su nombre, que podía alterar el espacio-tiempo. Ahora lo comentaremos. Tanto el general Kammer como la SS o el que prefiere Emil Mazur lograron reunir en el proyecto a científicos extraordinarios que trabajaron sin descanso en una nueva física que permitiese la consecución de los objetivos, en este caso la victoria. Y conviene citar a la extraordinaria matemática Elisabeth Adler de la Universidad de Königsberg, que participó en el proyecto y de la que se sabe muy poco. Fue una mujer que se sabe que daba matemáticas, además un tipo de matemática muy, muy avanzada también. Y desapareció con el general Kammer. Aquí tienes, por ejemplo, al doctor Hermann Ober, que era un especialista en cohetes y vuelos estratosféricos y espaciales, incluso colaboró con los americanos. Kurt de Busch, era un especialista en parámetros de alta descarga eléctrica y medición del suministro eléctrico de alto voltaje. El doctor Kurt de Busch fue colaborador de von Braun luego en Estados Unidos, y además fue el jefe de la base de Cabo Cañaveral. Y el doctor Walter Gerlach, especialista en polarización, gravedad magnética, transmutación de elementos y plasma de mercurio. ¿Estáis de acuerdo conmigo que son especialidades realmente muy avanzadas para la época, o que ya incluso hoy nos suenan a chino? Adelante. Otros notorios científicos que participaron a través de sus investigaciones fueron el doctor ingeniero Christoph Hildenberg, que trabajaba sobre los vórtices emergentes y desarrolló la base matemática de un modelo atómico coherente con los principios de rotación particular del éter. O sea, él llegó a decir que era todo un principio geométrico, como decía Carl Friedrich Kraft también. Y en este caso, Carl Friedrich Kraft desarrolló la mecánica cuántica o particular. O sea, estaréis de acuerdo que eran bastante avanzados, demostrando que el átomo es una construcción geométrica o topológica del éter y que funcionaba con una bomba de éter. Fue un pionero en electrogravitación y antigravedad. De ahí viene que algunos motores ya de la última época para estas naves discoidales fuesen electromagnéticos o de antigravedad. Es una foto del doctor Christoph Hildenberg. También obtuvo la colaboración de organizaciones técnicas como la FED, que era la Investigación de Patentes y Desarrollos, la AEG, que todos habréis oído hablar, la Investigación en Alto Voltaje y Alta Frecuencia, y la Oficina Militar de Armamento. La campana abarcaba dos áreas de interés científico, una era física y otra médico-biológica. Y por otro lado, y en conexión con las anteriores, había dos objetivos operativos. A. El desarrollo de una nave antigravitacional que permitiese vuelos espaciales sin restricciones de ningún tipo, aplicando la energía de gravedad cero y que Alemania dependiese del petróleo. Y la posibilidad de monitorizar el tiempo y su ingeniería, es decir, viajar en el tiempo. Esto puede sonar increíble, pero ahora veremos. La campana. 1. Los experimentos se llevan a cabo en la Baja Silesia, en los Sudetes, y las últimas en Ludwigsdorf, hoy Ludwigsdorf, en Polonia. La parte central y principal eran dos cilindros, dentro de esta forma acampanada, de 1 metro de diámetro, que cada uno ubicados uno sobre el otro y que giraban en sentido opuesto, el uno a otro a altísima velocidad. Estos cilindros contenían mercurio de extrema pureza, el eje era de un metal especial de unos 20 centímetros de diámetro. El eje estaba fijado en un pedestal, fabricado de un metal pesado donde descansaba la máquina. Y antes de cada prueba, el contenedor de cerámica cubría la máquina y era rodeado por una pared de plomo de 3 centímetros de espesor. Y la pared de plomo que rodeaba el contenedor se rellenaba con una sustancia extraña y metálica de color violáceo dorado. Aquí tenéis fotos de los lugares donde se lleva a cabo esta prueba. Esto es Polonia. Veréis que aquí hay un anillo de pruebas que se llama de 30 metros de diámetro, 7 metros de altura y 10 columnas de 1,40 metro de grosor. Que además, cuando te fijas, cada columna lleva una especie de anclajes de acero que debían de soportar algo que tenía una fuerza brutal. Y que claro, ahora no tenemos más información sobre esto, pero esto está todavía en Polonia, se puede visitar, aunque están tapadas todas las entradas a los búnkers y las zonas de investigación. La zona...
Sí, dos. La zona de funcionamiento debía estar a una temperatura constante que impedía que la sustancia, que estaba ligeramente coagulada, se coagulase totalmente. Es decir, había una especie de baño donde funcionaba esta máquina. La sustancia recibía la codificación de IRR Serum 525 y contenía óxido de torio, óxido de berilio, mercurio y parece que isótopos pesados. Antes de cada prueba, el mercurio era refrigerado a muy bajas temperaturas utilizando nitrógeno y consiguiendo una vida útil de mercurio más prolongada. Con lo cual, fijaros que aquí el mercurio es uno de los productos o uno de los elementos que tienen que ver con la posibilidad de cambiar lo que sería un plano espacio-tiempo. Las primeras pruebas se realizaron en una especie de piscina sin agua. Bajo tierra esa piscina se recubría totalmente de azulejos de cerámica y el suelo además con una gruesa capa de goma. Una especie de aislante que tenía esta máquina. Tras cada prueba se limpiaban los azulejos con un líquido rosado de consistencia parecida a la brea, quedando la alfombra de goma inservible. Había que cambiar cada vez todo este material, digamos, que rodeaba la prueba. Se filmó, fotografió y midió exhaustivamente cada prueba. Se hicieron pruebas sobre organismos vivos, como plantas e insectos mamíferos. Los científicos trabajaban protegidos a 200 metros de distancia. Y entre mayo y junio de 44 se efectuaron muchas de las pruebas que al principio le costó la vida a varios científicos. De hecho, y en esto la doctora Agler fue muy importante, hubo varios problemas con emisiones que mataron a varios científicos. Luego esto se fue graduando, como aquí comento, hasta que la máquina llegó a funcionar, digamos, de forma óptima. Se sabe que se realizaron muchas pruebas de funcionamiento a partir de ese momento y sobre todo en la línea de la monitorización e ingeniería del tiempo, es decir, viajes en el tiempo. Hasta dónde llegaron las pruebas sigue siendo un misterio. ¿Enviaron expediciones al pasado o al futuro? ¿Realmente funcionó? ¿Hay pruebas de su presencia en el pasado, por ejemplo? ¿Cómo se sabe todo esto? Bueno, la información que tenemos hoy de la campana viene del interrogatorio que se sometió a Jacob Sporrenberg, que era un Gruppenführer que fue el que llevó todo el tema de la seguridad de este proyecto en Polonia. Además fue curioso porque lo capturaron los ingleses y se lo dieron a los polacos. Si los ingleses hubiesen sabido quién era este hombre, pues no lo hubiesen entregado seguro. De hecho, luego lo ajusticiaron en el año 52 y su confesión sigue siendo clasificada a día de hoy. O sea, hoy no puedo saber qué dijo este hombre. Sporrenberg tenía un rango altísimo dentro del sistema de seguridad del Reich y por lo tanto solo participaba personalmente en asuntos de la máxima importancia. Además, Sporrenberg dirigió la vía de escape de todo material científico y documentación en abril del 45, ante la llegada del ejército rojo. También fue fusilar a 62 trabajadores que participaban en el proyecto para que no cayesen en manos enemigas. La vía de escape fue hacia el norte en un avión Junker 390 de 6 motores, pintado con los colores azul y amarillo de Suecia, por lo tanto un avión camuflado, y que pertenecía a una escuadrilla, la KG-200, que estaban especializados en temas de espionaje y temas raros, digamos. Hay fotos del avión en Praga en esas fechas. El avión voló hasta Opol en Polonia, cargó todo el material y luego voló hasta Boda en Noruega. Tras esta parada, tras su despegue, el general Campbell y los más de 10 toneladas de material desaparecieron. De hecho, se dice que este avión llegó a España, estuvo en Barcelona, en el aeropuerto del Prat. A ver, no es nada extraño esto, es decir, que tanto en Vigo habían submarinos alemanes como tanto en Madrid como en Barcelona pues había mucha conexión con los nazis en aquel momento, y a partir de Barcelona desapareció. Este es un avión de 6 motores. Estamos hablando de un avión capaz de llegar desde Alemania hasta Japón sin repostar, Aquí lo tienen en el aeropuerto. Preguntas incómodas. ¿Por qué la clasificación de Sporrenberg sigue clasificada 70 años después? Es decir, ¿qué dijo este hombre ante un tribunal polaco que pueda ser hoy un problema peligroso, sorprendente o que cambie la historia? ¿Qué tipo de tecnología conoció Sporrenberg que no puede ser explicada ante los medios de hoy? ¿Hasta dónde llegó esta tecnología exótica para nuestros criterios científicamente actuales? ¿Pueden cambiar principios de la historia tal como está escrita oficialmente? ¿Qué sabía Sporrenberg del destino del general Campbell y la campana? ¿Por qué Patton, el general Patton, americano, cambió su ruta sobre Alemania y se dirigió a toda marcha hacia Checoslovaquia? ¿Qué debía capturar antes de que cayese en manos soviéticas? ¿Quién le ordenó ir hacia allí y qué debía encontrar urgentemente? ¿Y por qué Patton murió en un extraño y oportuno accidente de coche a finales del 45? O sea, un testigo de primer orden desaparece. Y aquí una cosa muy curiosa. Dentro de la ufología hay un caso muy famoso que es esta nave que cayó en Kecksburg, en Pensilvania. ¿Vale? En el año 65, este objeto, que veis aquí con esta forma, apareció volando sobre Canadá, o sea, cruzó Canadá, cruzó varios estados de Estados Unidos, lanzando chispas, elementos incandescentes, hasta que cayó sobre Pensilvania. Incluso cayó haciendo una especie de surco enorme, como veis en ese dibujo. Los testigos presenciales del objeto en tierra dicen que hay inscritos jeroglíficos tipo egipcio alrededor de su base. La zona fue acordonada inmediatamente por el ejército y el objeto trasladado a otro lugar bajo el máximo secreto. El dibujo fue hecho por el camionero que llevó el objeto a la base aérea de Wright-Patterson. O sea, esto es un dibujo que la persona que lo vio, pues lo hizo allí, estuvo un rato y vio este objeto detrás de una especie de cortina, pero con luces. Claro, si esto pensamos en la campana que decíamos antes, podría ser perfectamente. Y estoy convencido que esto es simbología, digamos, egipcio. Es posible que la campana, esto no lo sé, pero es posible que la campana llevase runas en su base.
Y las runas ante un campesino de Pensilvania es posible que pensase que fuesen una cosa egipcias o raras. Por lo tanto, es posible que este objeto fuese la campana que en el año 65 pues debía estar funcionando de alguna manera y por parte de alguien. Vamos a ver, antes comentábamos que existe alguna prueba de un posible viaje al pasado por parte de alguien. Vosotros sabéis que hay una parte de la ciencia en arqueología que se llama la arqueología imposible, que es una arqueología que los arqueólogos convencionales pues no quieren saber o por lo menos la ocultan. Yo estoy convencido que en los museos hay muchas cosas que no nos enseñan porque no tiene, es que no encaja con la historia oficial. Entonces, cuando hablamos de arqueología imposible, veremos aquí ahora algunos elementos que parecen decir que efectivamente en el pasado hubo gente que estuvo allí y que hizo cosas y que interactuó con el pasado. Por favor. Por ejemplo, supongo que algunas de estas cosas ya las conoceréis. Este martillo muy famoso que apareció en Texas es un estrato que tiene más de 140 millones de años. Claro, la pregunta es, ¿quién utilizaba un martillo, un pioleo, lo que sea en aquel momento, ¿no? Claro, además es de una pureza muy por encima de lo que es habitual en un martillo. Y claro, estamos hablando del Cretácico inferior, en plena era de los dinosaurios. Claro, ¿quién tenía un martillo en aquel momento y cómo es posible que esté aquí ahora, ¿no? Por favor. Aquí tenéis una huella fósil del tacón de un zapato encontrado en Estados Unidos, donde puede apreciarse la línea de cosido de la suela del zapato. Periodo Triásico alrededor de 213 a 250 millones de años. O sea, alguien llevaba zapatos en aquella época. Aquí tenéis las huellas de otros zapatos, que además lo curioso están pisando unos trilobites. El trilobites, como sabéis, es un crustáceo que vivió hace unos 500 millones de años. Alguien pisó unos trilobites con unos zapatos. Claro, la pregunta es quién llevaba zapatos en aquel momento. De hecho, ¿existía el hombre? No existían ni los dinosaurios. Claro, ¿quién había por ahí dándose una vuelta? No sé. Alguien debió ser, ¿no? Siempre nos hemos preguntado cómo pudieron iluminar los egipcios el interior de las pirámides para trabajar con ellas. Claro, esto como veréis está a entender en Egipto, es muy famoso, y nos da a entender una especie de lámpara que va conectada a una especie de, no sé, de acumulador o de batería, incluso hay un cable, como podéis ver aquí. No sé si lo veis desde aquí, más o menos. Hay un cable que conecta a una especie de, no sé, o de batería o de acumulador, con lo cual esto incluso lleva un filamento dentro, donde se puede ver que quizás tenía un conocimiento eléctrico o por lo menos tenía una, no sé, la capacidad de acceso a un elemento eléctrico que permitía la luz, curiosamente. Yo siempre he dicho, y esto también es otra de las teorías, que con Miguel tenemos otro contencioso, y es que las pirámides desde luego no están hechas por los egipcios ni nunca fueron tumbas, es decir, ya estaban allí cuando los egipcios llegaron, hablando quizás más de 30.000 años. Entonces las pirámides tenían otra función, seguramente eran máquinas, seguramente eran algún tipo de elemento que provocaba o que daba energía, ¿no? Pero es muy curioso ver este tipo de dibujos, pero además hay otra cosa muy importante, es los egipcios, cuando dibujaban algo, cuando representaban algo, solían ser figuras, digamos, realistas. Aunque podamos ver aquí una persona que lleva una especie de cabeza que es como un gato, un león o no sé qué exactamente es, un felino seguramente, posiblemente lleva alguna máscara o algo. Es decir, ellos solían representar cosas que se veían. O sea, el nivel de imaginación pues no era muy alto. Y por lo tanto lo que vemos aquí es lo que alguien debía estar utilizando en aquel momento. Adelante, por favor. Ahora aquí otro detalle. Si vamos a videos en Egipto, claro, y vemos esto, la pregunta, ¿esto qué es? Y esto es una especie de tanque, ¿no? Aquí vemos como un avión. Aquí incluso unos misiles. Esto puede ser hasta una pistola al revés. Claro, la pregunta es, ¿por qué dibujan esto? ¿Qué es esta especie de cincelado en piedra? ¿Qué querían representar? ¿Qué vieron? ¿Alguien les mostró alguna cosa extraña y ellos lo representaron rápidamente sobre la piedra? Yo no sé si los egipcios tenían helicópteros. Para mí esto es un helicóptero, sin duda alguna. Y si no, se parece mucho. Parece un Apache, ¿no? Y aquello es un tanque o es una especie de barco con un cañón. Esto puede ser un avión perfectamente con su cola. Y esto pueden ser silos para misiles. Puede ser, vaya, no sé. Pero es muy curioso, ¿no? Esto evidentemente no se suele mostrar al público. Esto lo puedes encontrar en internet. Pero es de aquellas cosas que cuando vas a este templo, está en un rincón, y además está alto, hay que mirarlo, está alto. Pero si no lo dices, ellos no te muestran nada, pero está, Aquí tienes sobre el cráneo de un bóvido, de un buey, un bisonte, que en este caso presenta un agujero, como veréis en el centro de la frente, de un calibre 7,62, que es calibre militar. Esto estamos hablando de un fósil, bueno, unos huesos que tienen entre 30 y 70.000 años. Claro, la pregunta es quién hacía un safari en esa época con calibre militar, ¿no? Esto está analizado por un forense, hay que decir que no es ninguna broma, y está en un museo en Moscú. En aquel momento habían solamente neandertales. Pero pasa nada.
Aquí tenéis la cabeza de un esqueleto completo de Cromañón de 10.000 años de antigüedad que presenta un orificio de bala en la frente de calibre 7,62. Eso está aquí en Mollet del Vallès, o sea que no tenéis que ir muy lejos, ¿eh? Luego un cráneo de Neandertal que apareció en Rhodesia, en África, que recibió un disparo que le atravesó el cráneo limpiamente. Al juicio forense el doctor Mayer, en Berlín, que lo analizó, se trata de un impacto de bala. Otra vez, ¿quién utilizaba armamento en aquel momento, no? Claro, al igual que miles de situaciones durante la Segunda Guerra Mundial, estas son algunos misterios que siguen bajo el epígrafo de declasificado y no se tiene acceso público a la información. Pero la pregunta es ¿por qué? Han pasado casi 60 años del final de la Guerra Mundial. ¿Y qué puede haber hoy que sea tan terrible o que no podamos conocer o que pueda cambiar la historia oficial? Y repito, aquí hemos hablado de dos asuntos, que uno es la bomba atómica y otro es el Cronos, la máquina esta. Pero hay muchísimos más, ¿eh? Y es muy curioso que todo esto queda bajo una especie de velo, donde aquel que quiere entrar en este asunto pues tiene que hacerlo casi de tapadillo. Y desde luego, oficialmente, pues todo esto no existe, todo esto son fabulaciones, todo esto no es cierto, incluso cuando se habla de arqueología imposible, pues se oculta, y es muy curioso que esto sea así. Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué no se puede saber qué sucedió en estos y otros asuntos? ¿Por qué hay cuestiones de la guerra que pueden afectar a la seguridad nacional de muchos países en el siglo XXI, tal como alegan? ¿Qué nos ocultan en realidad, no? ¿Qué nos ocultan? ¿Y ustedes qué opinan de esto? Sí, por favor. No, no es de la Guerra Mundial. La MG-42 dispara 7,62, por ejemplo. Y el Zungeber 44 también. Era calibre normal de combate. El STG-44. De 7,62. Sí, seguro. De hecho, era calibre más habitual, ¿eh? Sí. Incluso los aliados también utilizaban el 7,62. En algunos casos, no siempre. Estaba la munición de 45 en la Thompson, por ejemplo, que era más. Pero lo más habitual era el 7,62, seguro. Claro, ¿y ustedes qué opinan de todo esto? Sí, por favor. Murieron radiados, sí, porque ellos explicaban que tenían síntomas por ejemplo, tenían la boca como metálica, el sabor, digamos, era como metalizado, que son signos clásicos de la energía atómica. O sea, la campana utilizaba energía nuclear para su funcionamiento, ¿eh? Y entonces supongo que las radiaciones que emitieran muy bestias, y sobre todo al principio que no sabían muy bien cómo funcionaba, seguramente estaban muy cerca de la campana, y esto les afectó. Fíjate que luego ya trabajaban a 200 metros de distancia y protegidos, porque aquello... Lo que pasa es que también es cierto que la máquina fue graduándose hasta que llegó a funcionar al principio aparentemente de forma óptima, por ejemplo, ¿eh? ¿Más preguntas? Sí, por favor. Bueno. Si esto Dime. fuera cierto, sí, que puede serlo, ahora mismo, ¿qué es lo que habría en los laboratorios? Realmente, o sea, quiero decir que si eso pasó en el 42 y estamos hablando, entonces ¿qué nos están vendiendo ahora con toda la tecnología? Porque el otro día creo que leí en un artículo en un periódico que había salido un presidente de una fábrica americana y solamente dijo que si supiéramos lo que está investigando, seguro. Lo mataban, ¿no? O sea, lo mataban si hablaba. O sea, no, seguro, si usted quiere conocer el futuro, hemos de ir a la tecnología militar o tecnología espacial, digamos, ¿eh? De hecho, estoy de acuerdo con lo que dice este científico o esta persona en este artículo, ¿no? Es un tema ultra clasificado y que no se puede hablar. Por ejemplo, el CERN, el famoso colisionador de hadrones que está en Francia. ¿Qué están investigando exactamente ahí? ¿Qué tipo de ciencia es esa? Y le digo que cuando se empezó a preparar todo eso, estamos hablando de los años 60, ¿eh? Porque esto ahora está en funcionamiento, pero lleva más de 30 años, digamos, de ponerlo en marcha, prepararlo, cavar todo aquello. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de tecnología está utilizando ese colisionador de hadrones, por ejemplo? En el Congreso Sapiens que hicimos en Andorra, hubo un científico que vino y dio una charla muy interesante, además fue una charla bastante digerible, porque cuando se habla de física cuántica, todo esto, la gente pues, es bastante potente, ¿no? Y entonces el hombre, cuando terminó su charla, yo había hablado por la mañana y él por la tarde, fuimos a verlo y le felicité evidentemente por la charla, que estuvo muy bien, y entonces me dijo que yo había dado una de las claves con el tema de la campana de lo que están haciendo en el colisionador. O sea, es posible que estén buscando una máquina de tiempo. Es posible que estén buscando una máquina del tiempo. Él decía esto, ¿eh? Porque fíjate que nadie sabe en realidad qué es aquello. O sea, sí están investigando que si el protón de Higgins, que si no sé qué. Bueno, pero ¿qué es todo esto? O sea, realmente ¿a dónde vamos con todo esto? O sea, desde el punto de vista práctico, ¿para qué me sirve todo esto? O sea, ¿qué será un día lo que yo voy a utilizar gracias a ese colisionador? Está todo como muy etéreo, ¿no? Muy etéreo. Estamos hablando de una instalación que está bajo tierra y hay 27 kilómetros, ¿eh? De un aro de 27 kilómetros. O sea, que es una cosa
muy potente, ¿no? Y se supone que la tecnología que están usando en el colisionador viene de esta tecnología exótica, que es, digamos, lo que se aleja de la tecnología judía, que decían ellos, ¿no? La ciencia judía, que era más lo de Einstein, todo el tema de la relatividad y tal, ¿no? Que fíjate, la relatividad ya lo están poniendo en duda a través del colisionador, por ejemplo, ¿vale? O sea, que parece que va por aquí la cosa. Sí, si no le importa, es que él tenía una pregunta antes. Sí. 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 Entonces, a mí me la pregunta, en principio, claro, todo el tema este y por qué no nos han pasado todo esto, nos ha hecho odiar a un símbolo que ya existía antes. Sí, hindú. Vamos a empezar a dudar ahora con el tema de la materia de tiempo. Pero si lo cogieron, se lo llevan para atrás. No lo sé, eso no puedo decirlo, no lo puedo decir esto. Que efectivamente usaban la esvástica, que era un símbolo pues muy antiguo, hindú, y, en fin, y además un símbolo de suerte, un símbolo además de movimiento. De ahí llegaremos al sol negro, en fin, hay muchas historias para hablar, ¿no? El tema es más profundo que parece. Pero sí, efectivamente, había toda una simbología muy importante que, sobre todo, no sé si sabéis que en las SS concretamente había una oficina especial que era la ANNERVE, que buscaba todo este tipo de elementos primarios de la civilización aria en aquel momento, ¿no? Entonces ya entraban con todo este asunto de la esvástica y tal, ya desde muy temprano, ¿eh? O sea, que ellos ya estaban detrás de un campo que la ciencia habitual pues no estudia, o no considera, por lo menos. Bueno, ellos comentan que la raza aria viene de la India. De la India y del Tíbet y del Nepal. Dicen. Yo esto no lo sé, no soy... Se supone, y sí que se sabe que hubo varias expediciones al Tíbet, por ejemplo. Quizá buscaban el Shangri-La, buscaban algún tipo de puerta especial, no lo sé. Pero que fueron seguro. Y además consta, esto está documentado, ¿no? El Santo Grial, aquí habría mucho que sí. Es decir, había mucho que hablar de este asunto porque hay una serie de conexiones muy curiosas que se apartan totalmente de lo que es la física convencional, vamos a decir. La física que todos hemos leído de Einstein, otra vez de Oppenheimer, tal, de los científicos que todos conocemos, laureados con premio Nobel, bla, bla, bla. Y que siempre me pregunto cuántos premios Nobel no los ha ganado esa persona, sino que son investigaciones previas que alguien ha hecho, pero se las otorga uno, ¿no? Que esto también ha pasado, ¿eh? Todavía ha pasado. Por favor. Yo comentaba algo que hace poco, hace unas semanas, estuve investigando un poco la Antártica a través de Google Earth. Sí. Y empecé a abrir todas esas ventanitas que hay con fotografías, el hielo y todo eso. Y de repente veo una foto sobre una isla, que, bueno, con hielo o montaña. Y ahí encontré que había una foto de un platillo volador de los nazis, que se llamaban Reichsscheibe, que estaba incrustada dentro de una grieta de hielo, que no hay manera de sacarla, está muy metida ahí dentro. Y la ciudad tiene, lo podéis ver, está ahí. De la Antártida, sí, efectivamente, yo he visto una foto. De hecho, hay dos fotos. Una es de una cavidad enorme, de 90 metros de amplio por 30 de altura, una especie de cueva, que está ahí, y entonces está en una especie de zona montañosa. Y cerca de esa cueva hay una especie de... A ver, no sé si es un platillo volador, no lo sé, esto no lo sé, pero sí que es como una tapa, como si fuera una tapa móvil, digamos, que puede tapar a lo mejor un orificio allí. Da la sensación de ser metálica, con una especie de tornillos o por lo menos una especie de remaches, inmensa, estoy hablando de algo muy grande, como si fuese una puerta corredera que podía abrirse y cerrar, una especie de con forma de cúpula, y que podía llegar a cerrar un orificio que había allí en la tierra, en la montaña, que quizás es lo que usted se refiere, pues se ve como de lado. Perdone, no, lo que he visto yo clarísimamente es un platillo volador. No, yo no he visto esta foto. Tan detallado, con muchas cosas encima, cosas increíbles. Pues no lo he visto esto. Se puede ver clarísimamente que está ahí incrustado, se ve en la parte de la parte central, una parte de la... Pues ya lo buscaré esto en Google, dice, ¿no? Sí, Ya lo buscaré. te lo puedo enviar. También, sí, lo puedes dar a Miguel, lo miramos. Muy bien. Sí, perdón. Respecto al transporte, a viajar en la máquina del tiempo, por ejemplo, también había un proyecto paralelo en Estados Unidos con el experimento en Filadelfia. En Filadelfia, sí. Sí, no sé cuál estaba más avanzado, no sé si... El experimento de Filadelfia oficialmente era para que un barco, un avión o un tanque ya no fuese detectado por el radar. Otra cosa es cómo luego acabó la cosa.
en el Eldridge, que era el barco donde se hizo la prueba, ¿no? Que hoy pertenece, no sé si todavía está en activo, pero lo compraron los griegos. Y es un barco muy curioso porque tiene una instalación eléctrica que es brutal. O sea, que aquel barco debió soportar una tensión eléctrica a lo bestia. Y parece que apareció en Filadelfia, después apareció en Norfolk, en fin, no sé qué pasó exactamente. No sé si es tanto un tema de tiempo o un tema, digamos, realmente de radar, ¿no? O sea, es la única duda que tengo, ¿no? Y actualmente también en Estados Unidos, un proyecto que es ultra secreto, es el proyecto Montauk. Sí, Montauk, sí, ya conozco. No sé, bueno, que han cogido de alemana. Posiblemente. Sí, el proyecto Montauk, sí, lo conozco. Hay varios temas que están fuera de la luz pública y que se están llevando a cabo y que esconden bastante cosa, y quedaría aquí para hablar durante todo el día, Bueno, aquí para hablar ¿Sí, última pregunta? Sí, perdón, por favor. Respecto a la relación que se creaba entre todas las anomalías que vemos en el cielo, tanto de día como de noche ahora, y esas investigaciones. Yo repito lo que he dicho antes al principio, ¿no? Aunque el amigo Miguel a lo mejor me mata, pero yo voy más por la vía de objetos terrestres, puro y duro, que no extraterrestres, y lo digo con toda la franqueza. O sea, para mí una nave discoidal, pues repito, no es ninguna cosa extraña. O sea, algo que vuela, que sea discoidal, tiene todo el sentido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las pruebas que hemos visto, pues son terrestres. O sea, yo no puedo discutir que a lo mejor, pues en algún momento ha podido venir una nave extraterrestre. Pues podría ser, no voy a decir que no. Pero veo más un tema totalmente humano, ¿no? Y de altísima tecnología, muy avanzada y que evidentemente no puede estar o caer en manos de cualquiera, ¿no? Y se hacen... Bueno, desde luego muy avanzada y un tipo de investigación seguramente sobre naves incluso para viajes espaciales, seguramente para viajes espaciales, que pueden entrar incluso en otra órbita, pueden viajar de otra manera, no convencional, en comparación a un cohete, por ejemplo. Bueno, quizás algún agujero gusano, por ejemplo, haya una galaxia muy lejos, muy rápido, ¿no? Por ejemplo. O sea, aquí hay muchas teorías que darían para hablar por mucho rato, ¿no? Perdón. Muy bien, oye, pues, por favor, aquí las preguntas. Y cerramos ya el tema. Pues, dale, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias, Felipe Bocaya. Muchas gracias.